Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a este culto virtual. Gracias a Dios porque hoy, 11 de abril, estamos una vez más aquí con ustedes para alabar el nombre del Señor y glorificarlo porque solamente Él se lo merece. Vamos a iniciar pidiendo la dirección del Señor. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque en este momento pues nos has permitido llegar a este lugar, Señor, para adorarte, glorificarte, a entender y estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, este servicio, pues lo hacemos para honrarte y glorificarte. Abre nuestras mentes, abre nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra a través de nuestro hermano Israel, Señor, y para adorarte también, Señor, con nuestros labios, porque tú lo mereces. Bendice este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer ahí en sus Biblias, en el Salmo capítulo 95, versículos 1 al 7. Salmo capítulo 95, versículos 1 al 7. ¿Ya lo tenemos ahí? Vamos a leerlo, Salmo 95, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Entonces, alabemos al Señor, ¿sí? Postrémonos reverentes, y para eso vamos a cantar con nuestro hermano Marco Gudiño, Temprano yo te buscaré. Cantemos. Acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra
sostenido. Ok, como cada domingo tenemos un tiempo de la visión en la cual pues animamos a cada uno de ustedes a compartir el Evangelio a otras personas. ¿Ha compartido usted el Evangelio en esta semana? Pues le animamos a que si ya lo hizo, qué bueno, y si no, lo animamos a que lo siga haciendo. Hay tanta gente que está sufriendo sin Cristo y cuando nosotros podemos allí ayudarles. Un versículo el cual les animamos a que memoricen es 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hoy, este día, ¿verdad? Una semana anterior, celebramos lo que fue la Semana Santa. Y allí vimos cómo Dios trató o cómo Cristo sufrió lo que usted y yo merecíamos por ser pecadores. Cristo, quien no cometió ningún pecado, sufrió la cruz, pero también sufrió el abandono de su Padre, del Padre Celestial. ¿Y sabe qué? Este castigo lo merecíamos usted y yo por ser pecadores. Pero sin embargo, Cristo llevó en su cuerpo, llevó en su vida, en su ser, todo el castigo, los pecados que nosotros debimos haber llevado. Entonces, dice este pasaje, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que usted y yo no sufriéramos. Cristo sufrió eso. Entonces, dice la segunda parte, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Solamente a través del Señor Jesucristo, aceptándole, confiando en él, podemos recibir esta justicia. Y yo le animo a cada uno de ustedes a que memorice este versículo y lo comparta, ¿sí? Con familiares o con alguien que usted tenga contacto, porque hay mucha gente que trata de salvarse por sí mismo, trata de ganarse la salvación, pero la salvación no se puede ganar por nuestras propias obras, sino por la obra del Señor Jesucristo. Entonces le animo a que lo memorice y también que lo comparta con otras personas. Bueno, pues ahora vamos a buscar allí en sus Biblias Romanos 8, 31 al 39. Busquemos Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. ¿Qué dice este pasaje? Dice lo siguiente, Romanos 8, 31 al 39. Dice así: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o hambre, o la indigencia, el peligro, o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo nada nos puede apartar del amor de Dios. La salvación es permanente y gracias a Dios por eso. Bueno, pues ahora, después de haber tenido esta lectura, le pasamos el tiempo a nuestro hermano Israel López, que nos estará compartiendo la palabra. Adelante, hermano. Este fin de semana recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para muchas personas que no conocen el plan de salvación de Dios en Cristo Jesús, estos días los dedican para vacaciones sin tomar en cuenta a Jesús. Otras personas, estos días son de mucha tristeza
porque para ellos son como si estuvieran en un funeral, tristes, sufriendo por la muerte de alguien. Pero para quienes hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, estos días en que le recordamos fueron de gran alegría, porque recordamos el sacrificio que Él hizo en favor de nosotros para el perdón de nuestros pecados, y también celebramos su resurrección. El Señor Jesucristo resucitó y ahora Él se encuentra en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Por este motivo, los que hemos confiado en Jesús debemos disfrutar de la justicia que Dios nos da en Cristo. Y precisamente de esto trata el tema que veremos el día de hoy. Antes de iniciar, vamos a orar para pedir la dirección de Dios durante el tiempo de la palabra. Acompáñame. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por tu palabra que nos ha sido revelada. Pedimos, Dios, que en este tiempo que vamos a abrirla y vamos a estudiarla, que tu Espíritu Santo sea el que dirija y nos ayude, Señor, para que podamos expresar correctamente lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. También pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento para poder comprenderla. Pedimos, Padre, que lo que escuchamos hoy, Señor, quede en nuestros corazones, que no entre por un oído y salga, sino que quede en nuestros corazones, Dios, y que sirva también de guía y que de práctica para nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús y gracias, Dios, por este tiempo que podemos abrir tu palabra. En Cristo oramos. Amén. Vamos a iniciar buscando en Mateo 5, los versículos 17 al 20. Evangelio de Mateo 5, 17 al 20. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Estamos viendo palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué nos dice en el versículo 17 en cuanto a la ley y los profetas? Bueno, encontramos que el Señor Jesucristo no había venido a anularlos, sino Él vino a darles cumplimiento. ¿A qué se refiere el Señor Jesús a la ley y los profetas? Se refiere a todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en Mateo 11:13 nos dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Este pasaje hace referencia a la aparición de Juan el Bautista, cuando él vino a preparar el camino del Mesías. La ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es santa, pero esta no nos puede salvar. Y hay una razón, porque el pecado anuló su poder de salvación. Nos dice Santiago 2:10, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Con un solo pecado, con una sola mentira, con algo que hayamos tomado, o con el simple hecho de mirar a una mujer, en el caso de los varones, y codiciarla, ya hemos pecado. Y habremos podido cumplir con gran número de los mandamientos, pero al faltar a uno, en el cumplimiento de uno solo, este pasaje nos dice que nos hacemos culpables de haberla quebrantado toda. Por ese motivo la ley no nos puede salvar. Somos incapaces de cumplirla a la perfección. ¿Y cómo dio nuestro Señor Jesús cumplimiento a la ley y a los profetas? Bueno, cuando el Señor Jesucristo resucitó, al principio los discípulos dudaron hasta que Cristo se les apareció. ¿Qué es lo que Cristo les explicó en Lucas 24:44?
nos dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, Él les decía que todavía tenía que cumplirse lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por ejemplo, recordemos el Salmo 53. Este salmo se le conoce como un salmo mesiánico, y en este se profetizó hace muchos años anteriores a la cruz la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él les dice que todo tenía que cumplirse, todo lo que estaba escrito acerca de Él. Ahí mismo en Lucas 24:45, la Biblia nos dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Qué es lo que llegaron a entender en los versículos 46 y 47? Vamos a leerlos. Dice: esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Entendieron los discípulos que era necesario que Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Luego, en su nombre, ¿qué debían hacer? Predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén, nos dice este versículo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo para evangelizar a los judíos? Vamos al libro de los Hechos 17, versículos 1 al 3. Hechos 17, 1, 3. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. En la Biblia encontramos que Pablo realizó varios viajes. En total fueron 3, en los cuales él llevó el evangelio principalmente a los gentiles. Pablo les enseñaba, nos muestra este pasaje, que Pablo les enseñaba las Escrituras, la ley de los profetas, que Jesús, ¿quién era? El Mesías, ¿verdad? Y que era necesario que Él padeciera y resucitara para el perdón de nuestros pecados, y porque así estaba escrito. Al día de hoy, tristemente, algunas personas rechazan la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios, y dicen que no son actuales, que la Biblia es anticuada y que no se aplica al tiempo que actualmente nosotros estamos viviendo. Tristemente dicen esto porque no les gustan los mandamientos de Dios, viven cómodos sin tomarlo en cuenta, viviendo cada quien sus vidas, no obedeciendo a Dios. ¿A quién obedecen? Pues a sus gustos, a la carne, el pecado. En muchos casos, estas personas opinan desde la ignorancia, porque nunca han estudiado la Biblia. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor Jesús de las Escrituras en Mateo 5:18? Vamos a leerlo otra vez. Nos dice: les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios es perfecta, es actual, es vigente desde el inicio y hasta el final, y nos dice que ni una tilde, por más pequeña que sea, es una marca que es pequeña, se va a quitar de su lugar y todo se va a cumplir. En el versículo 19, ¿qué pasa a la persona que infrinja un solo de los mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo? Bueno, este versículo nos dice que será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Y qué debemos hacer para ser considerados grandes en el reino de los cielos según este mismo versículo 19? Bueno, debemos practicar
y enseñar las leyes de Dios. Hay que practicar primero y después enseñar, porque si no practicamos primero, nuestra enseñanza es hipocresía. Una persona hipócrita es aquella que finge tener una cualidad, un sentimiento, una virtud, una opinión y carecer de ella. Les quiero compartir algo muy personal. Cuando yo conocí a Cristo, han pasado pues varios años y el día de hoy Dios me ha permitido hablar de su palabra, y el principal temor que yo incluso aún siento es hablar algo que no se viva. No podemos hablar de algo de la palabra de Dios que nosotros no estemos practicándolo, que no estemos viviéndolo. Por eso es tan importante practicar la palabra de Dios, para así poder ir con otras personas y enseñarles la palabra. Es algo de mucha responsabilidad. ¿Y qué de la persona que los practica los mandamientos y los enseña? Bueno, este versículo nos dice que será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Qué es necesario para entrar en el reino de los cielos según el versículo 20? Bueno, este versículo nos dice que nuestra justicia debe superar a la justicia de los fariseos y los maestros de la ley. Estas personas eran considerados los más grandes espiritualmente entre los judíos. Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos, nuestra justicia tiene que superar a la de estas personas, fariseos y maestros de la ley. Ellos eran considerados los más justos de su tiempo. Ellos conocían la ley, practicaban los ritos, cumplían con las cosas que exigían la ley. ¿Y qué creen que nosotros tenemos que hacer para tener una justicia que le supere a estas personas? Vamos a ver en Mateo 5:48 qué es la justicia que Dios exige. Y nos dice: por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Este versículo nos muestra que seamos perfectos. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, para que tengamos la misma justicia de Dios que Dios tiene. Hay un libro, es un estudio que se llama El Cordero. Este libro está hecho principalmente para niños, pero también para los adultos es de mucha bendición. Te recomiendo que lo leas, y algo que recuerdo muy bien de ese libro es que nos muestra la perfección de Dios y nos dice que Dios es perfecto, y para estar nosotros con Él debemos también ser perfectos. Por eso Mateo 5:48 nos dice que seamos perfectos así como nuestro Padre Celestial es perfecto. En aquel tiempo, como en la actualidad, existen personas que no confían en la obra de Cristo en la cruz a favor de nosotros. Muchos expresan que creen en Jesús y muestran celo por Él. Estoy hablando que son religiosos, pero en lugar de buscar la justicia que recibimos por medio de Jesús, buscan su propia justicia tratando de cumplir la ley. Romanos 10, del 1 al 4, miren lo que dice. Hermanos, esto lo escribió Pablo. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Ellos no eran salvos. Por eso Pablo tenía este deseo, que llegaran a ser salvos. Versículo 2. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Eran personas que hablaban de Dios, hablaban de la ley de Dios, cuidaban sus tradiciones. Eran personas muy religiosas que mostraban celo. Así como en el día de hoy existen personas muy religiosas, muy celosas de su religión. Pero vean lo que dice al final. Dice, pero su celo no se basa en el conocimiento. Versículo 3. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios.
Muchas personas quieren alcanzar a Dios cumpliendo la ley, siendo celosos, yendo a su religión, cumpliendo cada domingo, haciendo obras que creen que les va a llevar a Dios y son pues buenas personas, ¿verdad? Y muestran un celo realmente con Dios. Pero este pasaje nos dice que careciendo del conocimiento, nos dice, no conociendo de la justicia que proviene de Dios, procuran establecer su justicia y no la de Dios. Y no se someten a la justicia de Dios. Y versículo 4 nos dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree en Él la reciba. Cristo es el fin de la ley. ¿Por qué? Porque Él la cumplió. Cristo fue el prometido, el Salvador prometido por Dios que iba a venir a esta tierra. Y como nos dice Romanos, todos somos incapaces, todos hemos pecado. Y Cristo vino, somos incapaces de cumplir la ley y Cristo vino para cumplirla. Él la cumplió a la perfección. Por eso nos dice este pasaje que Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree en Él reciba la justicia. Más abajo en este mismo capítulo nos dice cómo podemos recibir la justicia que proviene de Dios por medio de su Hijo. Leamos ahí mismo en Romanos 10, versículos 9 y 10. Observen lo que dice. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Dios dio a su Hijo para que confiemos en Él, en la obra que Él hizo en la cruz. Él, como dice en Romanos 8, 31 al 35, regresemos 2 capítulos, Jesús nos justifica. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Entonces, ¿quién nos justifica? Dios nos justifica. ¿Y qué hizo Cristo para justificarnos? Versículo 34 que acabamos de leer. Él murió y resucitó y ahora está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Por este motivo, tú que estás viendo, si en este momento no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, es urgente que tomes una decisión. Es la decisión más importante de tu vida porque tiene un alcance hasta la eternidad. Va a determinar si estás con Dios, así como está Dios, Cristo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, o va a determinar si estás apartado de Él. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, nosotros no somos perfectos, como lo vimos al inicio, y no podemos estar en su presencia. Por eso, como leímos en Romanos 10, 9 y 10, confiesa, dile a Dios que crees, que te reconoces pecador y que confías en su Hijo Jesucristo, que le recibes como tu único Salvador y crees en tu corazón una fe genuina, una confianza total en Cristo Jesús para tu salvación, y gozarás de esta justicia, de esta justificación que nos ofrece Cristo, que nos ofrece Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y vemos promesas hermosas en el versículo 35 de Romanos 8, nos dice que nada nos podrá apartar del amor del Padre, del amor de Dios. Y pues es momento, ¿verdad?, para que reflexiones si tienes tú una justicia que supere a los fariseos, a los maestros de la ley, una justicia que le supere. Pues quienes hemos confiado en el Señor Jesucristo, la respuesta es sí.
sí tenemos esa justicia, porque la justicia que recibimos por medio de Cristo es la justicia perfecta de Dios. Y ahora que pues hemos sido justificados, ¿qué tenemos que hacer? Pues debemos vivir en justicia. Y para esto, en los próximos estudios, las próximas semanas, estaremos viendo cómo debemos vivir vidas justas de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a terminar dándole gracias a Dios por la justicia inmerecida, porque no la merecemos, que recibimos por medio de Jesucristo. Y también dar gracias a Dios y pedir por aquellas personas que aún no gozan de esa justicia. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu plan de salvación que desde que el hombre cayó podemos encontrar en el libro de Génesis. Ya tú hablas del Salvador, de tu Hijo Jesucristo, del prometido. Y gracias porque en el Antiguo Testamento podemos ver, Señor, cómo tú has ido obrando durante todo el tiempo en que la humanidad ha existido, y has mostrado que ibas a enviar al Salvador, y te damos gracias porque esa promesa tú la cumpliste hace 2000 años, y ahora pues tenemos esa esperanza, tenemos esa seguridad que si ponemos nuestra fe en el que justifica, en tu Hijo Jesucristo, nosotros la recibimos y también seremos justificados. Gozaremos de la justicia que se recibe únicamente por medio de tu Hijo Jesucristo. Y gracias por las promesas que tenemos, porque somos salvos a partir del momento en que hemos creído en tu Hijo Jesucristo. También te damos gracias porque una vez que hemos sido salvados, que hemos creído en tu Hijo, nada, absolutamente nada nos podrá apartar de tu amor. Queremos pedir en este momento por esas personas que han rechazado, que son religiosas, que se esfuerzan en cumplir la ley, que hacen obras de caridad, que hacen obras para ayudar a muchas personas, pero tristemente no te conocen. No, su celo no se basa en el conocimiento. Pedimos tu misericordia, que les enseñe, Señor, la necesidad de arrepentimiento y que se vuelvan a Cristo para que confíen en Él como su Salvador y reciban la justicia que por medio de Él tú nos das. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Pues damos gracias a Dios por su palabra y por su gran amor que nos ha dado en Cristo. Y vamos a terminar cantando precisamente con un canto que lleva por nombre Dad gracias. Demos gracias a Dios con el canto. Ok, después de haber escuchado la palabra de Dios y alabado al Señor, solamente unos breves anuncios.
Si alguien de ustedes quiere ponerse en contacto con nosotros porque tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, pues tenemos ahí la página de Facebook, el correo electrónico, perdón, que es ib.vidanueva@outlook.com, y el número de WhatsApp, que es el 33 10 19 83 80, para que se pongan en contacto con nosotros. Y también tenemos nuestra página de la iglesia, que es vidanueva.mx, donde encontrarán allí nuestra declaración de fe, estudios bíblicos, videos y cápsulas que hemos grabado. Y otro anuncio, nuestra próxima célula unida será el 16 de mayo, donde estaremos allí celebrando a las mamás. Les animamos a los que puedan acompañarnos y orar para que la podamos llevar a cabo. Tristemente hoy en día pues ya ven que con esto del COVID a veces sí se puede, otras veces no se puede. Entonces orar para que todo salga bien. Y también seguimos orando los martes y los viernes a las 9 de la noche. Martes tiempo normal y los viernes ahí por la aplicación Zoom. Los invitamos a que se contacten ahí con nosotros, que se pongan allí ese enlace por medio de la página que les enviaremos. Y seguimos recordándoles que los miércoles a las 9 tenemos la publicación, ¿verdad? En el canal de YouTube, la cápsula que tenemos de 5 minutos de aliento espiritual. Los animamos que la vean y que la compartan con sus conocidos, familiares o amistades. Y pues creo que esto es todo por hoy. Les damos las gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga en esta semana y nos vemos la próxima semana, con el favor de Dios. Hasta luego. Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo.